Cordial saludo. Bienvenidos otra vez a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. El día de hoy, y con motivo de que hace poco se celebró su natalicio, el día 31 de agosto, tenemos a este escritor. Yo lo conocí porque afortunadamente me recomendaron un cuento suyo, quizá el más o uno de los más conocidos, se llama Solo para Fumadores. Ya muchos sabrán de qué escritor estoy hablando. Sin embargo, para los que no, me refiero al escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, un escritor dinámico, un escritor a su vez con cierta profundidad, no exento también de cierta ironía en el trato de los temas, y que por supuesto lo invitamos a su lectura. No obstante, en esta ocasión no vamos a tener un texto literario de él, uno de sus cuentos, sino vamos a tener unas reflexiones en un decálogo que él generó, lo cual nos es útil a nosotros tanto como escritores como lectores, porque es una reflexión de un gran escritor con ya un oficio de mucho tiempo y que llegó a alcanzar una depurada técnica narrativa. Nos va a hablar del cuento, por supuesto que es un subgénero que a mí me interesa mucho y seguramente también a la audiencia del canal. Entonces vamos a comenzar con el decálogo. El primer punto dice: el cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector, a su vez, pueda contarlo. Sobre este punto, por supuesto, la intención original del cuento es un continente. ¿Un continente de qué? ¿Qué es lo que contiene? Precisamente una trama, una historia, una serie de sucesos, una serie de circunstancias, una serie de conflictos, ¿no? Una gran gama de cuestiones que el escritor va hilvanando, que evidentemente es el fondo del cuento. Entonces, evidentemente, cuenta una historia. Se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo. Esto deviene mucho de la literatura oral, que era la literatura pues original. Sin embargo, hay cuentos que no se pueden a su vez contar de una forma, digámoslo así, fidedigna. Por ejemplo, un cuento como El Orla es un cuento bastante largo como para poderlo contar. El Orla de Maupassant, por ejemplo. Sin embargo, es muy válido este punto y es un buen punto de inicio y de reflexión. Segundo, la historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada. Y si es inventada, real. Aquí Ribeiro no está haciendo un juego de palabras, ni mucho menos. Se refiere, pues, a mi entender, a la verosimilitud. Es decir, la verosimilitud es distinta de la veracidad. La veracidad, en su pretensión objetiva, digámoslo así, en el marco de un positivismo decimonónico, tendría que ver con lo que se puede verificar, lo que es cuantificable, lo que es medible, cuantificable. Pero la verosimilitud es lo creíble, no lo probado, sino lo creíble. Entonces ahí está ese juego de que si la historia es real, pues debe parecer que la están inventando, y si es inventada debe parecer real. Apela a la verosimilitud, que es un concepto muy importante que lo hemos tratado en el canal y seguramente lo seguiremos viendo. Tercero, el cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. Sobre esto existen diferentes textos, porque como ustedes bien saben, durante un tiempo, sobre todo en los salones europeos, principalmente los salones parisinos y los espacios pues donde se daban las grandes tertulias, se hacían las lecturas pues para que fuera posible abordarlas en una sola sesión. Pero esto también, yo también estoy de acuerdo con que el cuento debe ser breve, de preferencia, pero hay cuentos largos que son muy buenos o relativamente largos. Entonces ya no se cumple tanto, además que ya no hay, digamos, la necesidad como en esos momentos de convocar un espacio de lectura, porque los libros eran menores en número y también el volumen. Entonces en ese orden de ideas había una persona que leía y los otros escuchaban. Hoy en día pues el modo de lectura ha cambiado mucho, pero yo estoy de acuerdo en la parte de la brevedad. Cuarto,
La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Si no logra ninguno de estos efectos, no existe como cuento. Bueno, el tema de la existencia es un tema, pues digámoslo así, debatible, ¿no? Formalmente puede cumplir con los requisitos de un cuento. Lo que pasa es que a nivel de efecto, a nivel material, digamos que es un cuento que es deficiente, porque si la persona no se entretiene, no hay poder de persuasión, no es capturada la persona, no se conmueve, no se sorprende, no tiene una duda, fracasa como cuento, pero evidentemente sigue existiendo a nivel, por decirlo así, ontológico, ¿no? Sigue siendo de la literatura un cuento. Ahora, que sea un cuento fallido, pues ya es una cuestión diferente. También nos dice, quinto, el estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. Estoy 90% de acuerdo con lo que manifiesta Ribeiro en este quinto punto de su decálogo. El cuento tiene que ser directo, tiene que ser contundente. El tema de los ornamentos muchas veces pueden ayudar a la claridad, a la belleza del lenguaje, pero pueden extenderlo innecesariamente. Ahora bien, frente al tema de la poesía, pues sí, por decirlo así, no admite muchas digresiones, admite menos, de hecho, pienso yo, menos digresiones que un cuento y menos ornamentos como tal. La novela admitiría más por su naturaleza. Entonces pienso que estoy de acuerdo, como dije, un alto porcentaje de lo que él manifiesta. Sexto, el cuento debe mostrar, no enseñar. De otro modo, sería una moraleja. Aquí hay otro punto, porque en eso estoy de acuerdo frente a la cierta intención del cuento que tiene que ser literaria en sí misma, narrativa en sí misma, más allá de ciertos elementos éticos, pero eso es indisoluble de la conciencia y de la obra de un autor, porque todos tenemos, si lo queremos llamar así, sesgos, ¿no? Una visión de mundo, y eso implica unas categorías de orden ético que se van a filtrar, van a pasar de alguna manera al cuento. Ahora bien, sí, cuando se hace de una manera puramente moralizante sería una moraleja, ¿no? Que estaría más a un nivel de estas fábulas infantiles, que no por quitarles mérito, sino que de alguna manera eran vehículos de transmisión ética, ¿no? De la conducta o no de los niños, enseñaban pues un sistema de valores. Sin embargo, evidentemente hay escritores que también lo hacen bien y escriben para enseñar ciertas cosas. Entonces no digamos que no sería completamente exacto eso o aplicable. Séptimo, el cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, informe, collage y textos ajenos, etcétera. De textos ajenos, perdón, etcétera, siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral. Acá volvemos a esta idea de Ribeiro, como les digo, muy válida, porque originalmente el cuento se genera de una manera oral. De hecho, la literatura oral, por supuesto que antecede a la escrita. Entonces, lo que él manifiesta aquí es que, de nuevo, puede hacer esa operación, esa especie de fórmula de tomar todo ese texto y poderlo reducir al oral, que entendemos que hoy por hoy no es necesariamente así, pero de todas maneras, el resto de las técnicas que se admiten son muy útiles, y a nosotros como escritores nos sirven, por ejemplo, para ir generando diferentes textos con las técnicas que él sugiere allí. Allí nos está dando mucho mejor que un prompt que ChatGPT puede darle a un escritor. Aquí nos está dando, por ejemplo, técnicas que podemos usar como escritores. Nosotros hace poco, relativamente, en el cuento 10 viernes de Hemingway, lo tuvimos acá en el canal, es un cuento donde efectivamente hay un diálogo. Eso es todo lo que sucede en el cuento. Entonces, muy, muy buen punto. Octavo, el cuento debe partir de situaciones en las que él o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. Esto no es tan válido ni es tan cierto en todos los cuentos. Hay cuentos en los cuales realmente no se compromete más allá de ciertas situaciones el destino, el personaje. Incluso hay cuentos donde
donde el personaje, por ejemplo, ya está muerto cuando comienza el cuento y se hace una digresión. Hay un cuento muy bueno, no recuerdo el autor ahora, sobre el insomnio, por ejemplo, donde la persona tiene un insomnio terrible, al final se dispara y dice el hombre está muerto pero no ha descansado, el insomnio es una cosa muy persistente y en general podríamos poner muchos otros ejemplos de cuentos donde esto no se cumple y no creo que sea realmente ni condición necesaria ni suficiente para el cuento. Pues que el personaje o los personajes tengan un conflicto trascendental. Noveno, en el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. En este estoy 100% de acuerdo. Así es. Hay que hacer unas podas como escritores cuando estemos trabajando el cuento para procurar que efectivamente no se den esos grandes, lo que él llama tiempos muertos, esos párrafos que sobran, esas ideas que sobran, que no quedaron bien perfiladas, bien integradas al universo del cuento. 100% de acuerdo con ese noveno punto. Décimo y último, el cuento debe concluir necesaria, inexorablemente, a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado. Aquí, con este punto, al igual que en el octavo, no estoy muy de acuerdo. De hecho, hay escritores que también recomiendan plantear, antes de plantear un solo final, en cuanto a escritores, plantear un solo final para el cuento, hacer varios finales. Inclusive unos van más allá y dicen no solamente el final abierto, sino plantear diferentes finales en un solo cuento. Esto puede ser experimental. Y aquí Ribeiro va un poco con una línea de un proceso a la cual la literatura es refractaria, porque si usted me habla de una fórmula matemática donde dice, bueno, es que esta es la ecuación y al final, si no da este resultado, este producto, pues sencillamente usted hizo mal la fórmula, pero la literatura no se desarrolla de esa manera. Y hay desenlaces que uno como lector en un cuento determinado puede aceptar o no, y eso no significa que el cuento falle o no. Entonces, podríamos hablar pues de diferentes cuentos. Cada uno puede ir pensando en un cuento, por ejemplo, cuyo desenlace no haya aceptado, pero que no por eso va a fallar. Ahora, quizá el punto a rescatar es que sí, por supuesto, hay una línea de pensamiento en el cuento y no se puede plantear una serie de personajes y, digamos, tener un final completamente, no digamos inesperado, sino incoherente. Ese es el término. Que no sea coherente con la estructura narrativa que allí se viene dando y con las ideas que hay respecto del personaje. Pero hay cuentos que definitivamente no van a admitir esa clase de conclusión y la mayoría no la admite. Ahora bien, por supuesto, no lo puso Ribeiro como disclaimer, como advertencia, sino que lo puso al final. Él mismo dice, la observación de este decálogo, como es de suponer, no garantiza la escritura de un buen cuento. Lo más aconsejable es transgredirlo regularmente, como yo mismo lo he hecho. Aún algo mejor, inventar un nuevo decálogo. Me parece esto excelente. Así es. De hecho, si ustedes miran el mismo cuento de Solo para Fumadores de Ribeiro, si mal no recuerdo, él pues habla de su relación con el cigarrillo, cómo comenzó a fumar, o el personaje y demás, y también hace unas reflexiones frente a eso. Si bien no sean moralizantes, de todas formas reflexionan. Digamos que existe dicha transgresión y el autor es completamente honesto respecto a esto. De momento no habría más nada que agregar, esperando que ustedes se acerquen también a otros escritores. Por regla general, vamos a encontrar decálogos, es como siguiendo la línea de los mandamientos, por así decirlo. Muchos escritores tienen decálogos respecto de la literatura. Otros, como ya dijimos anteriormente, como Edgar Allan Poe, que fue uno de los primeros que hacerlo, ya tiene, digamos, estudios, por así decirlo, un poco más amplios, ¿no?, en su filosofía de la composición, pero en general la idea es invitarlos a este ejercicio y continuar buscando a estos escritores, invitarlos a la lectura de Ribeiro e invitarlos a una nueva emisión
posterior. Entonces, que esté muy bien.